Mateo capítulo 6, versículo número 33. Hace poco hemos estado hablando sobre el afán, la preocupación, la ansiedad en este mismo capítulo, y hoy vamos a ver otra porción, de lo cual que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Hasta que estamos en determinados momentos, estamos conscientes de que la palabra que hemos recibido nos mantiene a flote en una circunstancia difícil como en una necesidad. Y es por eso de que siempre exhortamos a no dejar de congregarnos, a aprender de la palabra. Al final de todo no es en vano. Algún día usted va a decir: Señor, siempre tuviste la razón cuando nos dabas ese consejo. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, sé propicio, Señor, por favor. Que tu palabra nunca, jamás sea en nosotros algo que ya sabemos, algo que ya hemos oído, algo que ya hemos estudiado. Porque tú, Señor, siempre tienes algo para nosotros. Así como hemos aprendido que tú siempre tienes la última palabra, no importa el pronóstico, no importa lo que nuestros ojos vean, o lo que nuestros oídos oigan, o lo que nuestro corazón siente o sienta, tú tienes siempre la última palabra. Que esa disposición la podamos tener también para ser instruidos por tu Espíritu y por tu palabra, a través de cualquier herramienta, de cualquier medio humano que tú quieras usar. En el nombre de Jesús oramos para que tú bendigas a todos aquellos que están con nosotros a esta hora y aquellos que nos van a oír. Y especialmente oramos por nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera de nuestro país. Señor, no sabemos cuántos subsisten, cuántos son preservados, porque siempre oramos por ellos. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido todo y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es Dios tiene la prioridad. Dios tiene la prioridad. Y nos toca hablar muchas veces sobre cosas similares, y en algunas ocasiones perdemos el tiempo en que lo hemos compartido, y también a veces nos confundimos, creemos que ya hemos predicado, enseñado hace poco, y también pasa lo mismo con el tema. Todo esto no es importante, lo importante es lo que va a ministrarnos en la prédica o en la enseñanza. Todo tiene su tiempo. De las cosas que estoy maravillado de Dios es de que el rema a la vida de uno es porque el tiempo de Dios ha llegado a nuestra vida para ministrarnos en esa área, para enseñarnos en esa área, o para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Eso sí lo he aprendido. Es increíble cómo la palabra viene a ser de bendición cuando nosotros de verdad la necesitamos. Algo que ya hemos oído, que ya sabemos inclusive, pero qué maravilloso es que Dios venga y hable a nuestra vida. Todos sabemos que Dios está con nosotros, pero las circunstancias difíciles nos hacen sentir que estamos solos. La circunstancia tan difícil nos hace creer que va a ser imposible. Un ejemplo, nosotros sabemos que Él está con nosotros, pero esa circunstancia nos llega a sentir lo contrario, y qué rico es oír una palabra que Dios nos dé, que Dios nos mande, y que nos diga: no te preocupes, yo estoy contigo. Solo eso, miren, nos fortalece, nos recupera, nos oxigena, y tenemos nuevas fuerzas para poder seguir soportando la situación hasta que ésta termine. Cuando el Señor dice largo camino te espera, no solamente es porque vas a tener la dificultad siempre, sino que tendrás las fuerzas para poder soportarlo todo.
Y al final uno se da cuenta, hermano, de que así fue y así es. Las cosas terminan y nosotros seguimos. Creíamos que no íbamos a terminar, creíamos que no íbamos a soportar, pero después del trato, después de la circunstancia, después de la prueba, nos damos cuenta de que Dios fortalece. En el tema de esta tarde es: Dios tiene la prioridad. Si usted nota la lectura que tuvimos, la conocemos bien, no sabemos de memoria el texto, más buscad primeramente, o sea, está hablando de una prioridad. Y en esta porción es: Dios tiene la prioridad. Y es difícil aceptar esta realidad o esta verdad. ¿Por qué? Porque, como decíamos esta mañana, nuestra vida no está diseñada para eso. Estuvo diseñada, pero ese diseño se perdió. Entonces el propósito de Dios es difícil aceptarlo, y es por eso de que Dios tiene que darnos una nueva naturaleza para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Sin esa nueva naturaleza, el propósito de Dios no se puede cumplir. Y es por eso que a veces no entendemos por qué es necesario nacer de nuevo. El Señor se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, con una naturaleza pasada o la pasada, no podemos tener en nuestra vida a Dios como prioridad. Es difícil, y si lo es, en alguna forma, cuando no le conocíamos, era pura religiosidad. O sea, no era una vida nueva, era una religiosidad, escondiéndonos tras los arbustos. No lo sabíamos, hasta que venimos a la luz nos damos cuenta de las tinieblas que vivíamos. Cuando venimos a la verdad, solamente ahí nos percatamos de la mentira que vivíamos. Cuando conocemos la verdad, nos damos cuenta que lo que nos enseñaron era falso. Y en este sentido, mire, tremendo, en este sentido, no era culpa de los que nos enseñaron, porque también ellos fueron enseñados equivocadamente. Esto es como el Señor le dice: ciego guía de ciegos. O así, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, exacto, es lo mismo. O sea, nuestros padres son los que aquí se llevan la porción del pastel, ¿verdad? Que nos iban a enseñar si lo que les habían enseñado era falso. Nos enseñaron cosas que son falsas. Entonces, ahí viene de generación en generación. En primer libro de los Reyes hay algo bien bonito y que tiene que ver con lo que Dios es la prioridad, y qué difícil es. En el trasfondo sabemos que Dios preparó este corazón, preparó esta vida, etcétera, pero si le quitamos ese ingrediente, el asunto se pone bien difícil. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes y el versículo número 13 dice así: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En esta ocasión hablamos sobre esa prioridad, ¿verdad? Y note qué ejemplo más tremendo para enseñarnos lo difícil que es que Dios sea la prioridad. Porque aquí prácticamente le está diciendo: en un tiempo de hambre, en un tiempo de escasez. Y cuando hablo de tiempo de hambre, hambre de muerte. No es una hambre, porque usted hoy puede tener hambre porque no almorzó, pero va a cenar. Entonces, usted tiene hambre, pero no una hambre de muerte. Pero si usted tiene varios días de no comer, y usted sabe que ese poquito que tiene es para cuando ya no aguante comerlo, y ni modo después de esperar la muerte, pero usted no sabe lo que es el hambre de muerte. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de una mujer que no solo era mujer, sino que aparte de ser mujer tenía un diseño de Dios tremendo, como es el ser madre, donde ella puede morir, pero no va a permitir que su hijo muera. Entonces ella le dice: aquí tenemos nosotros un poco nomás, para que coma mi hijo y yo, y después muramos. Entonces,
Por la palabra que Dios le había dado al profeta, entendemos que ya Dios le había hablado a esta mujer. Y también el profeta sabía que Dios le había prometido sustentarlo. ¿Por qué? Porque para el profeta Dios era la prioridad. ¿Qué es lo que mantenía el profeta? Dios. ¿Por qué? Porque Él era la prioridad. Y la mujer, ¿por qué dio lo que iba a mantener con vida? Primeramente a su hijo, más importante que a ella. ¿Por qué dio como una prioridad a Dios? ¿Por qué se volvió Dios una prioridad en ella? No vamos a entrar ahí porque no es el tema, yo lo toqué la vez anterior. No vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que estoy tratando la manera de hacerle ver es que qué efecto causa cuando Dios es la prioridad en nuestra vida. Y note que aquí no está hablando de estudios. Y note que aquí no está hablando de vestimenta. Aquí está hablando de la vida. Porque usted puede darse el lujo de renunciar a cualquier cosa. Puede renunciar a un trabajo, puede renunciar a una carrera, puede renunciar a una profesión, puede renunciar a lo que quiera. Pero usted no quiere renunciar a la vida. Entonces aquí hay en juego una cosa tremenda. Esto, la prioridad de Dios. Si Dios es la prioridad, todo lo demás viene como una añadidura. ¿Hasta dónde vamos a permitir que Dios sea la prioridad? ¿Hasta dónde nos permite nuestra fe? ¿Hasta dónde nos permite nuestra confianza? Y note que aquí en Mateo 6:33 no está hablando de la situación en la cual estamos viendo el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 13, donde el profeta le dice, ve, como has dicho, pero haz para mí primero. Si la mujer sabía que Dios le enviaba al profeta, significa que esa porción supuestamente era para Dios, porque es quien le había ordenado. Entonces Dios viene a quitarme lo único que tengo. No, Él quiere darte más de lo que tienes, pero eso te vendrá como una añadidura. Entonces esto se vuelve una prueba. Te voy a probar. Es un examen. Te voy a examinar. Vamos a ver si es cierto que en tu vida soy la prioridad. Y eso lo tenemos que pasar todos los creyentes. Y quiero decirle algo. En ningún momento Dios forzó a la viuda, y en ningún momento Mateo 6:33 dice que nos va a hacer que nosotros busquemos primeramente. No, buscad, acciona, camina, lo que hablamos en la mañana. No esperemos sentados la bendición y la provisión de Dios. Entra y conquístala, la tierra es tuya, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos esta mañana. Entonces, qué maravilloso es saber que podemos voluntariamente, tenemos la capacidad para que Dios sea nuestra prioridad. Si usted se percata, volvamos a Mateo 6, si usted se percata, cada día está lleno de decisiones. Cada día está lleno de decisiones. Cuando usted menos sienta, le dicen, mire, tiene que autorizar para operar. Si no se opera, se muere. Y aún operando se puede morir. Pero no podemos hacer nada si usted no firma, si usted no autoriza. En un segundo le preguntan a uno una respuesta de vida o muerte. O nos toca decidir entre la muerte y la muerte. Porque los médicos tienen toda la razón, ellos se tienen que cubrir. Mire, si no se opera, se muere. Y si se opera, es posible también de que se muera. Pero si se opera, existe la posibilidad, hay un 1% de que la persona se pueda salvar. Hay que decidir. ¿Y cómo vamos a decidir? ¿Ya estamos preparados para tomar esa decisión? ¿Cómo está nuestro corazón para poder decir sí o para decir no? Cuando usted ha tenido toda su vida como prioridad a Dios, usted se le va a hacer fácil decidir. Es un misterio que yo no se lo puedo explicar. Pero cuando Dios es su prioridad, nada de lo que sucede en esta tierra le afecta como aquel que no tiene a Dios como prioridad. Porque uno descansa en esa decisión, descansa en la confianza en Dios.
Descansa en la palabra de Dios, en que Él tiene la última palabra. Entonces uno puede decidir confiadamente. Esto se ha vuelto una realidad en aquellos que tienen a Dios como su prioridad. Entonces cada día está lleno de decisiones y es aquí donde entran las prioridades. Note, y es aquí donde entran las prioridades. Qué bienaventurado aquel que su prioridad es Dios. Porque en los momentos de decisión, ahí es donde entran las prioridades. La palabra, como le dijera, primeramente, que leímos, es del griego proton. Proton, tildada la primera, proton, así como lo oye. Primeramente. O sea, primero significa, o en primer lugar, o antes que nada, o si no, primero de todo. También puede ser antes y al principio, esa misma palabra. Como adverbio, lógico, ¿verdad? Ese primeramente. Y ese primeramente es en tiempo, en lugar, en orden o importancia. Mire qué importante esto, valga la redundancia. Mire qué importante. En tiempo, la prioridad, primeramente, en tiempo, mire ese adverbio, en tiempo, en lugar, en orden, o importancia. ¿Qué es más importante para usted? ¿Es más importante el reino de Dios? ¿El orden? Etcétera. Esa palabra buscad, del griego con Z, setío, la palabra buscad del griego, setío. Esto significa tratar o desear. ¿Para qué? Para obtener. Busca es la palabra. Es trata, desea. Mire qué tremendo. Hemos dicho en muchas ocasiones que Dios recompensa el simple hecho de anhelar, el simple hecho de tratar o el simple hecho de desear. Dios premia eso. Mire, solo la intención a veces tenemos y ya Dios nos bendijo. Ni siquiera hemos decidido, pero en nuestro corazón hay un ardiente deseo de querer agradar a Dios y todavía no lo hemos hecho como decisión, no hemos tomado la decisión y Dios ya nos bendijo. Yo no sé si usted ha vivido esos momentos donde usted solo lo ha pensado y la bendición cae. Es eso, porque buscamos tratar o desear para obtener. También tratar de encontrar la ubicación de algo, eso de buscar. Es tremendo cuando uno le dice a las personas, busque el reino, porque lo que menos buscan es a Dios. Y también esto significa esa misma palabra setío, no sé si es setío o seteo, yo creo que es seteo, esa palabra que le dije, es intentar aprender acerca de, ese es el significado de esta palabra. Le he dicho tres cosas: intentar aprender acerca de. Mire, es increíble, es difícil entender la palabra, es difícil comprender el propósito de Dios, es difícil, porque no tenemos nosotros esa medida, no tenemos nosotros el alcance para poder llegar a comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando dice el Señor, buscad, aprende, oiga, intenta aprender acerca de. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de que estamos intentando aprender conforme al propósito de Dios. Intentamos aprender, vivir conforme a la palabra. Cuando la palabra viene, vemos nuestra deformidad y estamos conscientes que no vivimos. Lo que estamos haciendo es que estamos intentando. Y qué tremendo, porque tenemos una multitud, no de testigos, tenemos una multitud, pero no de testigos, como dice la Escritura. Tenemos una multitud de acusadores.
Tenemos una multitud, no de testigos, de jueces, porque nos condenan, nos juzgan y no nos absuelven, nos juzgan y nos condenan y no se percatan de que estamos intentando. Por eso es bien humillante cuando le dicen a uno, y vos sos cristiano, ¿y para qué vas a la iglesia? Y ya se imaginan los que predicamos. Y es predicador, y es maestro de la palabra de Dios. Hermano, es terrible. Y uno dice, Señor, si yo lo que estoy haciendo es intentar ser antorcha. Intentamos, porque estamos conscientes que ni luz somos. Somos antorcha, somos lámpara, como se dijo de Juan el Bautista. Pero no deje de buscar, no deje de intentar, no deje de tratar, no deje de desear, porque eso es una prioridad en su vida. Espero que me esté dando a entender, hermanos. El reino, basileía, es la palabra, el reino, así como lo oye, labial, basileía, que es propiamente realeza, significa reinar, gobernar. Se puede ocupar para campo o ámbito, siempre en el sentido de reino o de gobierno. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es un orden. Una prioridad es un arreglo, según el valor e importancia de cada cosa. Según el valor e importancia de cada cosa. Significa que es una elección entre dos o más cosas. Y quiero decirle algo, no es Dios quien selecciona o escoge, es usted y yo. Y de eso que nosotros escogemos y de eso que nosotros decidimos, de eso vamos a cosechar, ya sea bien o sea mal. Por eso no se quebranta la palabra cuando dice, y no se contradice, mejor dicho, no se contradice cuando dice todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre decida. ¿En qué está basada nuestra decisión? ¿Qué es lo que influencia nuestra decisión? ¿Cuál es el fundamento de nuestra decisión? Entonces, ese será el resultado. Qué tremendo, porque Dios nos dice, elige tú, escoge tú, y lo que tú quieras. Eso es lo que vas a recibir. Amén. El buscar es una obligación positiva. Interpretación, primeramente. Repito, es lo primero en orden de importancia. ¿Qué incluye? El reino de Dios y su justicia. Esto significa que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces, el Señor está diciendo, busca las cosas de Dios primeramente. Eso es lo que Dios está diciendo. Busca las cosas de Dios primeramente. Ahora, ¿es en nosotros? ¿En qué porcentaje es verdad? ¿En qué porcentaje es verdad esto en nosotros? ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, mire, es el 100%, yo busco todo lo que es de Dios primero. No, no es así. Tenemos compromisos, tenemos obligaciones, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos labores cotidianas, tenemos cosas de hobbies. Ahí entran los paseos, las diversiones, los juegos, la televisión, las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es mentira que nuestra prioridad son las cosas de Dios. ¿Por qué le digo esto? Para que entonces veamos el resultado de toda nuestra labor. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado? Sabemos más de los artistas, sus nombres, sus padres, sus orígenes, sus papeles, su edad, sus matrimonios, sus hijos. Y el 99% de todos los artistas, 3, 4, 5, 6 veces no casados, con una cantidad de hijos, otros que ya se les murieron los hijos, ellos siguen, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos. Hablemos de comida, leemos, miramos muchos programas para cómo alimentarnos. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado?
y lo comparamos con lo que es de Dios, es como al principio cuando el criado de Elías no veía nada. Porque lo que hacemos de Dios prácticamente en comparación con todo lo demás no es nada. Entonces si alguien nos dice, mira lo que has hecho de Dios, no veo nada. Y entonces, ¿qué esperamos? Es lo que hemos sembrado. Pero sí queremos que Dios corra y que traiga una varita mágica como nos han enseñado falsamente desde nuestra niñez, que toda niña sueña con el príncipe azul y todo jovencito con la princesa, pero como es más todo menos las cosas de Dios, entonces encontramos al príncipe o a la princesa, pero del desierto, un hijo de Ismael, que es descendencia de la carne. Y así en todas las cosas. ¿Por qué tenemos que saber esto? Para que tengamos la comprensión por qué así es nuestra vida, por qué es tan dura, por qué es tan difícil, por qué es tan humillante, por qué las cosas no me salen, por qué de la noche a la mañana me quitan, por qué de la noche a la mañana me encuentro con unos líos gigantescos, por qué esto, por qué aquello. Porque lo que menos hay en nuestra vida es prioridades de Dios o en Dios. Implicación. Esto trae una implicación. Le dije una obligación positiva, ¿verdad? Interpretación es lo primero en el orden de importancias. ¿Qué incluye? El reino de Dios y su justicia, que significa ver que todo tiene que ver con las cosas de Dios, supuestamente. Yo me recuerdo que una vez leí en la Biblia que el Señor Jesús andaba jugando fútbol. Así dice. ¿Por qué? Pues sí, exacto, él tenía prioridades. ¿Y qué hacía él cuando todos estaban durmiendo o descansando? Orando. Yo no le digo que usted tiene que ser como el Señor Jesús, no es tanto así. No estoy hablando de un legalismo, sino le estoy mostrando la vida del Señor Jesús, que es el modelo. Y nos dio hasta un modelo para orar. Y nos dio hasta un modelo para vivir, para caminar sobre esta tierra. Implicaciones, todas estas cosas os serán añadidas. Le voy a tocar 5 o 4 cosas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas podríamos pensar? Aquellas que tienden a ser primeramente para nosotros. Qué tremendo. Aquellas que tienden a ser primeras para nosotros. ¿Podemos dejar de hacerlas? Qué difícil. Qué difícil es dejar de hacer aquello que para nosotros es lo primero. Y dice, estas cosas que son para ti las primeras, estas te vendrán por añadidura. Qué difícil es esperar. ¿Qué es lo que tú quieres, mujer? Yo quiero comer toda la vida con mi hijo, o por lo menos que mi hijo coma toda la vida. Eso es lo primero para mí. ¿Quieres tú que él de verdad coma todos los días de su vida? Entonces dame a mí primero. Y usted sabe que Dios no come. Entonces no lo hizo porque él tenía hambre. Eso que por lo que tú quieres primeramente, renuncia a eso y deja que venga como una añadidura. Entonces, haz después para ti y para tu hijo, o para tu hijo y para ti. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó? Lo que el profeta le dijo, eso pasó, porque no era hombre el que le estaba prometiendo, sino era Dios a través. Si Elías ahí no era nadie, hermano, Elías era un hombre común y corriente, como en esta hora los que enseñamos somos hombres comunes y corrientes. Quien da la palabra es Dios, quien da la promesa es Dios, quien da la fórmula para vivir en esta tierra es Dios.
como que usted en la universidad no creyera lo que el catedrático está diciendo porque él fuma. No tiene nada que ver lo que fuma con lo que está enseñando, porque él lo aprendió y hoy lo está enseñando. Aquellas que nosotros consideramos de mayor importancia, esas son las que van a venir por añadidura. Aquellas que ambicionamos, mire qué tremendo, aquellas que nos quitan la vida, podríamos decir. Las cosas que nosotros tenemos como prioridad, son aquellas cosas que nos están quitando la vida, son aquellas cosas que nos están robando la paz, son aquellas cosas que nos quitan el sueño, son aquellas cosas que nos quitan el hambre, son aquellas cosas que nos roban el gozo. Eso vendrá por añadidura, eso que te está quitando la vida, eso que te quita la paz, la tranquilidad, eso que te quita, no sé cómo presentarlo. Eso te vendrá nomás por añadidura. A veces da pena decirlo, pero no sé si a usted le ha pasado esto. Si a usted le ha tocado decidir por Dios, como el hecho de aquellas personas que han decidido dejarlo todo y servirle a Dios. Y después miran hacia atrás y miran a todos sus compañeros, todos aquellos que se graduaron, todos aquellos que comenzaron en una gerencia, etcétera, etcétera. Pasan 20 años y usted se los encuentra y usted se da cuenta. Y no estoy hablando de dinero, y puede ir involucrado también. Usted está mejor que ellos. Personas que prosperaron, pero están demacradas, envejecidas, amargadas, con grandes pérdidas familiares. Y usted ahí dice, Señor, gracias. Y el Señor contesta, es que tú me escogiste a mí. Por eso Jeremías, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Eso lo dice Jeremías, mi porción es Jehová. Aquellos que se deciden por Dios, esperen, la vida no ha terminado. Para aquellos que han escogido por Dios, la vida comienza, verdaderamente. Amén. Aquellas cosas que vienen por añadidura, que nos tienen enfermos, que nos tienen solos, malhumorados, sin crecimiento o fríos espiritualmente. Porque es una verdad. Porque aquellas cosas que nosotros consideramos como prioritarias en nuestra vida hacen que se pierda nuestra vida espiritual, nuestra búsqueda del Señor, y por lo tanto eso nos vuelve fríos. Y cuando hablamos fríos es de personas que están a punto de perecer espiritualmente, porque ya no hay alimentación, porque ya no hay relación con Dios. Las posibles opciones. Primero, decisiones. ¿Qué debe de ser lo primero? Nosotros que ya estamos grandecitos, nosotros lo sabemos. Es que sabemos. Repito, ¿qué debe de ser lo primero? Nosotros los que estamos adultos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no decidimos? ¿Qué es lo que nos lleva a no decidir? Es que no lo sabemos. Vamos a empezar en esto, que sí lo sabemos. Claro que lo sé. Claro que no necesito un gran conocimiento. Si alguien me dice, mira, tienes que buscar a Dios primero, esa es una verdad que se sostiene por sí misma. No se necesita tener un estudio teológico para entender esa verdad. Sabemos por la vida, sabemos por nuestros padres que nos han enseñado esa mínima de temor a Dios, etcétera. Sabemos que Dios tiene que ser lo primero, lo hemos oído desde que somos pequeños. Nosotros entonces lo sabemos, pero ¿por qué no decidimos si nosotros lo sabemos? Sencillamente no queremos ceder. No queremos ceder nuestro trono como Herodes. No queremos ceder nuestra posición como los principales de Israel. Ellos lo sabían, aun cuando llegaron los reyes del oriente y consultaron
a ellos, a Herodes. Herodes le preguntó a los maestros de Israel y le dijo dónde había de nacer. Significa que Herodes sabía eso. Tal vez no sabía la ubicación, es posible que sí, pero los principales sacerdotes le dijeron dónde iba a nacer. Entonces, ¿por qué no se dieron? Entonces, ¿por qué no renunciaron? Porque no estaban dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a renunciar a lo que para nosotros es prioritario. Un ejemplo, no, es que mire, yo tengo que ser profesional. Y eso está diciendo, no me importa perder la vida, yo quiero ser profesional. Y estoy poniendo el ejemplo de algo que no es malo en lo humano. Todos los que somos jóvenes, quisimos estudiar, todos los que somos adultos, queremos que nuestros hijos estudien. Estoy hablando hasta de algo que es bueno, ¿por qué? Porque en lo humano eso es prioritario. Si no te preparas, no vas a comer bien. Esa es una verdad. Pero dice el Señor, pero si a ti te toca elegir entre esto, lo que sea, puse el ejemplo del estudio, si te toca escoger entre esto y yo, ¿qué vas a escoger? Quiero decir algo, no es que nosotros no vamos a hacer nada en esta vida, no, es en el punto en el que nosotros vamos a tener que decidir. O no es de decisiones el inicio de la enseñanza, no es que a cada momento tenemos que tomar decisiones, no es que en un segundo nos van a decir, mire, fíjese que usted tiene que autorizar para que se opere. No es, ¿ve? Se presenta un momento en el que usted tiene que decir sí o no, porque si usted dice no, se muere, y si usted dice sí, también se muere, pero su decisión le dará paz. La decisión que tome, la que sea, usted va a tener que decir, bueno, yo decidí. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un fundamento que respalda su decisión. ¿O usted cree que no sabía yo que el autorizar, como uno de los hermanos, de sus hijos, perdón, autorizar que operaran a mi madre, yo sabía que si la operaban había un 99% de que muriera? Y entonces, hermano, ¿por qué dijo que sí? Porque ella me dijo a mí, hijo, yo quiero operarme, y si me muero, me dijo. Mamá, ¿usted se quiere operar? Sí, me quiero operar, yo ya no aguanto. Amén, mamá, cuente conmigo. Entonces me toca decidir. Hay un fundamento, hay una base. El doctor, señor, ¿va a autorizar? Sí. Y los demás, ¿cómo es posible? No queremos a tu madre, se va a morir. Hay una base. No es que yo quiera que se muera, no es que yo quiero que la operen, es ella que me ha pedido a mí como hijo. Entonces hay un momento en que usted va a tener que tomar decisiones y Dios le va a decir, decide por lo que tú tienes como prioridad o por lo que yo soy para tu vida como prioridad. ¿Qué vas a decidir? Hasta el día de hoy, y delante de Dios se lo digo, hasta el día de hoy yo no me arrepiento de no haberme graduado, porque me tocó elegir entre mi graduación y servirle a Él. Y ya se imagina todo lo que se me vino por decidirme por Dios. Yo le quiero preguntar, usted que un poquito conoce nomás de mí, ¿me ha honrado Dios? Me ha honrado, me ha dado un pueblo que me ama. Me siento dichoso, me siento feliz. Para mí esto lo volvería a predicar a las 10 de la noche si tuviéramos otro culto y no la misma porción. Me siento dichoso, me siento feliz. No me y me encuentro a mis compañeros y de ninguno siento vergüenza de que yo no sea lo que ellos son. Al contrario, ellos vienen y me preguntan, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Yo no, jamás, mire, hasta el día de hoy, por eso yo le puedo enseñar esto con libertad y decirle, usted va a tener que decidir. A mí me tocó un día decidirme y decir, Señor, te voy a servir.
me tocó decidir un día entre la mayor oportunidad que nunca había tenido en mi vida. La mayor oportunidad de mi vida se me dio en el momento en que yo había comenzado a servirle al Señor, por si yo me arrepentía. El Señor dice que tenía 3 días de camino para ver si Abraham se arrepentía al ir meditando en todo el camino. Y cuando iban a subir al monte, su hijo le pregunta: Padre, aquí esto y lo otro, ¿dónde está el cordero? Y él tuvo suficiente tiempo, y lo recalca Hebreos, que tuvieron tiempo para regresar. Los que habían salido de Ur de los Caldeos. Igual Abraham tuvo tiempo. Dios le dijo: camino de 3 días. ¿Para qué? Para ver si te mantienes como una prioridad lo que yo te pido. Vamos a ver si soy yo o es tu hijo. Por eso aclara: al que tanto amas, a tu único hijo. Llegará un momento en que usted va a tener que decidir. Y quiero decirle algo, hermano: aguante las consecuencias de sus malas decisiones, y las que sean correctas, prepárese para las bendiciones. Cuando uno tiene de los 20 a los 30 años, uno quiere conocer todo el mundo. Cree uno que viajar es lindo y esto y lo otro. Es un joven uno. Y qué tremendo llegar a la edad de hoy y me dicen: vamos a tal parte. ¿Gastos pagados? No, no puedo. No quiero. No es una prioridad para mí eso. Solo voy cuando el Señor me manda. De lo contrario no voy. A mí dicen: mira, ahí está. Nada menos hace 3, 4 semanas me hablaron y me dicen: hermano, ahorita le mandamos los boletos. No puedo. No puedo. Y uno, cuando está joven, uno quisiera ir y salir, y cuando uno ya está viejo, a uno se le presenta y dice: no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las prioridades? Eso es lo que cambia todo. Yo no digo que usted no viaje, no, le estoy hablando de mí, que son las cosas que uno anhela y quiere. Después esas prioridades ya no son prioridades, ya son añadiduras. Donde usted, eso por lo que está dando la vida, eso que usted, mire, increíble, hasta la vida se da por querer ir y viajar. Y hay un momento cuando usted viene y dice: voy a ver, ay, no sé. ¿Cómo? Sí, déjame pensarlo. No, no voy a ir. ¿Qué? Sí, no voy a ir. ¿Por qué? Porque sus prioridades han cambiado. Es diferente que Dios me diga: vas a ir a tal parte. Yo ahí voy corriendo, hermano, y voy feliz. No sé si me doy a explicar. Que no se oiga un poco soberbio lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo de aquellas cosas que uno en otro tiempo daría la vida por obtenerlos. Ya no es así. No queremos ceder. Si de verdad no lo sabemos, si de verdad no supiéramos, que es lo primero, diligentemente busquemos saber eso. Porque si lo sabemos y no lo hacemos, es porque no queremos ceder. Si de verdad no lo sabemos, entonces busquemos diligentemente saberlo. A eso me estoy refiriendo, saberlo. Algo más. Determinaciones. Estamos en las posibles opciones, ¿verdad? Primero dije decisiones, terminé hoy determinaciones. Prioridades. Cambiar lo viejo por lo nuevo. Hablando de la vida espiritual. Ese es determinaciones. Tenemos que examinar cuáles son o han sido mis prioridades. Cambiar lo viejo por lo nuevo. Repito, tenemos que examinar cuáles son o han sido nuestras prioridades o mis prioridades. La pregunta al final es: ¿y cómo me ha ido? El resultado es: ¿y cómo me ha ido? ¿Cuáles han sido mis prioridades? Estas han sido mis prioridades. La pregunta es: ¿y cómo me ha ido? Miren, hacia atrás sus decisiones. ¿Cómo le ha ido? Las suyas. No estoy diciendo que esté
viendo lo de Dios, porque estoy seguro que lo que decidió por Dios le ha ido bien. Si no, no estaría enseñando esto. Pero yo no conozco a alguien que le ha ido mal por decidirse por Dios, con ciertas excepciones. Me estoy acordando de algo. En 1986 viene un joven que se graduó de teología en el 80 y ¿qué le dije? 86. Se graduó en el 85 en teología. Él se graduó. Y salió para México. Y en México le fue recontra ultra mal. Venía decepcionado. Se casó porque uno de los requisitos que se enseñaba en teología y se enseña en teología es que nadie debe de pastorear si no es casado, o irse de misionero si no es casado. Entonces vino este muchacho y se casó con una jovencita como de 16 o 17 años para irse como misioneros. Se fueron a México, un campo difícil. Si aquí nomás en Sonsonate es duro tener ministerio, imagínese México. ¿Usted por casualidad ha oído hablar de México? La religiosidad es terrible, es espantoso. Allá creo que todavía queman a las personas que son en contra de ellos. Entonces, a los 2 años regresa mal, regresa triste. Yo no sé cómo venía en su fe, y en aquella decepción estábamos en un receso en la tarde antes de que comenzara el culto de la tarde, y me dice: hermano Mateo, quiero hablar con usted. Yo también era un joven, pero no como él. Ya tenía 27 años, ya había alcanzado el liderazgo que tenía, y me dice: hermano Mateo, quiero hablar con usted. Sí, hermano fulano, era un joven de 20 años quizás tenía en eso, y me dice: estoy decepcionado, ya no creo en Dios, que Él puede enviar, porque habla así, le digo. Me dice: porque Dios me ha decepcionado, porque Dios no me dio todo lo que me prometió, me dijo. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió?, le dije yo. Y empezó a decir un montón de cosas. Yo oyéndolo y no hallaba qué decirle. Señor, qué difícil este caso. ¿Qué le puedo decir yo a este joven que viene decepcionado? Y mire qué tremendo esto, hermano. ¿Sabe qué me puso Dios en mi corazón? Pregúntale, ¿quién lo envió? Y mire qué impactante. Él, hasta el día de hoy, es pastor. Él ya no quería más, porque él venía decepcionado. Entonces yo le pregunté: hermano, ¿quién lo envió? ¿Lo envió Dios o lo envió el hombre? Porque la Biblia dice que no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿quién lo envió? Y cuando digo el hombre, estoy diciéndole: o el pastor lo envió, o usted se envió. Porque ¿no cree usted que es una locura que su hijo de 19 años se case solamente porque va de misionero y es un requisito estar casado? Para empezar ahí. Entonces, piense cómo le ha ido. Y no involucre a Dios donde Dios no le ha enviado ni le ha prometido. Es donde usted ha decidido. Por eso, cuando la gente se va de esta iglesia y me dicen a mí: es que el Espíritu Santo me dijo que me fuera para otra iglesia, ¿qué le puedo decir yo? Si ya me está diciendo que el Espíritu Santo, yo no soy más que el Espíritu Santo. Con que no soy más que la persona que me dice. A los años vienen las consecuencias. Y a mí no se lo digo, pero a mí no se me olvida cuando regresan, no a congregarse, regresan y me topo con ellos, etcétera. Me dan ganas de preguntarle: bueno, ¿y que no era el Espíritu Santo? No metamos a Dios donde no es Dios quien ha decidido, aunque involucre cosas de Dios.
Repito, tenemos que examinar cuáles son o han sido nuestras prioridades y cómo nos ha ido. ¿Cuáles son verdaderamente las prioridades en mi vida según el reino de Dios y su justicia? Decidirme a cambiar y tomar un estilo de vida con el patrón de Dios y esperar. Es que nosotros apenas comenzamos a querernos como le dijera, meternos en el plan de Dios y ya queremos, ya quiero que Dios me bendiga. No, no es así. ¿Por qué? Porque tiene que esperar un tiempo. O sea, Dios va a probar su corazón, o no por él, por usted, para que usted se dé cuenta que no lo engaña. Es como la gente que acepta a Cristo solamente porque necesita un favor. Acepta a Cristo porque necesita vender seguros. Acepta a Cristo porque no tiene para pagar la casa. Acepta a Cristo porque viene con cáncer. Y Dios no lo sana. ¿Por qué? Porque han venido a buscar a un Dios así como iban a su religión. Y si Dios lo sana, sabemos que se va a ir. Y se van. No es su prioridad el reino de Dios. Y han venido otros que no han venido a eso, y Dios ha obrado en ellos. Lo demás viene por añadidura. Entonces tenemos que tomar ese estilo de vida y esperar. ¿Por qué? Porque a su tiempo este estilo de vida nuevo dará sus frutos. Dará sus frutos. Mire, si usted tiene años de estar aquí, entiendo que no vino solamente por recibir un favor. Si usted tiene años de haber venido a este lugar, si no fue a otro, piense también en ese otro. Cuando usted llegó a Cristo, ¿cómo estaba? Y la pregunta es, ¿cómo está usted hoy? Ay, no tengo pisto. Es que usted no buscó al Señor por pisto. Pero vea su vida, ¿cómo está? Ha mejorado su vida. Es diferente. Por lo menos ya no somos la piltrafa humana que llegamos al Señor. No es un cambio mágico, sino de siembra y cosecha. Hay que preparar la tierra, el ejemplo, preparar la tierra, hay que limpiarla, hay que removerla, hay que ablandarla, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que regar, hay que abonar, hay que cercar, hay que podar, hay que esperar la lluvia tardía que le va a dar el crecimiento a ese fruto que entendemos que ya salió, y después, de último, recogemos el fruto. Pero nosotros queremos venir y que las cosas cambien. No, no vienes como una prioridad en Dios. Vienes como una prioridad en tu vida. No, necesitas el favor. Necesitas que te resuelvan el problema. Y no es así. Si vienes buscando a Dios, ese problema, que para ti es algo secundario, se va a resolver. Pero tenemos que esperar ese tiempo. Tercero, para terminar, las objeciones potenciales. Oiga, objeciones potenciales. Para los que no sabemos qué es objeción, los abogados la manejan bien. Nosotros no es nuestro campo. Algunos quizás hasta primera vez que la oímos. Las objeciones potenciales. Objeciones, ¿qué es una objeción? Razones que se proponen o dificultan que se presenta en contrario a una opinión o designio. Mire lo que significa objeción. Repito, razones que se proponen o dificultad que se presenta en contrario a una opinión o designio. Por ejemplo, usted dice, yo le quiero servir al Señor, y se presenta un montón de cosas que se oponen. Esa es una objeción. Y potenciales, oiga, potenciales. O sea, que tienen fuerza, que tienen poder. No es fácil. Por eso cuando alguno me dice, es que mire, desde que acepté al Señor, qué difícil.
Amén. Hay objeciones potenciales. Hay oposición pues fuerte que lo van a querer detener, pero quiero decirle algo, es más poderoso el que está con nosotros. Eso tenemos que decir. ¿Por qué? Porque tremendo, esto nunca falta. ¿Y cuáles son esas objeciones potenciales? Ejemplos. No creo que sea tan simple. Es lo que pensamos. No creo que sea tan fácil. Tan así. Solo por aceptarlo, solo por meterme al agua y ya estuvo. Solo por meterse al agua y ya estuvo. Así de simple. Pero son las objeciones potenciales. No puede ser que sea tan fácil. No me diga que con que yo me congregue y que voy a empezar a cambiar y que mi vida va esto y lo otro y al final voy a prosperar y voy a ser feliz. Tan así. Es que no lo digo yo. Son objeciones. ¿Por qué? Porque debemos de entender esto. Estas prioridades no son las nuestras, ni de ningún manual humano, no es tampoco científico, sino de Dios. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso que no crees, se va a dar, se va a cumplir, lo vas a recibir, y más todavía. Fíjese que no le terminé de decir, cuando le puse el ejemplo de que uno se da el lujo de decir, no quiero ir, no siento deseo de ir, no voy, punto. Pero mire, ¿quién desprecia esto? Yo. ¿Por qué lo mencioné? Porque le dije que cuando uno comienza, uno quiere, hasta se endeuda. La peor estupidez es que usted se endeude por pasear. Disculpe. Cuando usted cambia el orden de prioridades, eso se da. Se da el lujo de decir, no quiero ir. Mire, ¿sabe qué le dicen a uno? Lo quiero invitar a comer. Escoja usted el restaurante, el que sea. Vamos a comer pupusas a Los Planes. ¿Qué? Sí, no me preguntó pues. Si eso es lo que quiero. Así me dijo un hermano que venía de Estados Unidos, que tal vez el corazón del hermano era limpio y precioso, pero a veces creen de que uno aquí nunca ha ido a comer un pedacito de carne. Yo quiero que escoja el mejor restaurante, el más caro, me dijo. Ay, gracias. Sí, yo lo quiero llevar a un lugar donde usted quiera ir. Vamos a Los Planes a comer 2 pupusas. ¿Está bromeando? No, le dije yo. Eso es lo que deseo. Es que quiero decirle algo. Es que Él ya no manda. Ya no es la prioridad. Antes me dominaba y se llamaba San Estómago. Pero desde que cambiaron las prioridades, esto ya no tiene importancia. Este come cuando Dios quiere que coma. No me cree. Bueno, esto solamente funciona en los creyentes convertidos. Indague cómo le fue a Enoc. Ya terminé, hermanos. Indague cómo le fue a Enoc. ¿Cómo le fue a Enoc? ¿Cuál fue su prioridad? Dios. Le creyó a Dios. ¿Y cómo le fue? El único, aparte de sus hijos, que se salvó. Con su familia, lógico. ¿Cómo le fue a Abraham? ¿Cómo le fue a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo le fue a Isaac, a Jacob? ¿Cómo le fue a Moisés, que dejó prácticamente el reino de Egipto? ¿Cómo le fue a Elías? Etcétera, etcétera. Todos ellos cambiaron o tuvieron que cambiar sus prioridades. Especialmente diría Jacob y Noemí. Amén. La otra es, no creo que me guste.
¿Cómo le va a gustar algo que nunca ha probado? Pruebe con Dios. Hablo entre creyentes, no estoy hablando en conversos. Pruebe. Tremendo lo que dice David en el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Pruebe. No puede decir algo que no me gusta si nunca lo ha probado. Por lo menos tenga la sensatez de probarlo, por lo menos ante la gente. Porque uno le dice, mire, pruébelo, le va a gustar. No, no me gusta. ¿Ya lo has comido? No. Entonces, eres insensato. ¿Por qué? Porque es posible que te estés perdiendo algo rico. Hermano, probemos con Dios. Cambiemos nuestras prioridades. No podemos todas, comencemos a cambiar ciertas prioridades. Porque ¿cómo es posible que sí tengamos tiempo para esto? Que no quiero narrar cosas porque cualquier coincidencia es pura. Cualquier parecido es pura coincidencia. No voy a mencionar cosas como ir a nadar, a correr, a jugar. Porque yo tengo aquí hermanos, y disculpe, yo tengo aquí hermanos que pueden faltar al culto porque tienen otros compromisos, pero el de fútbol nunca lo pueden cambiar. Ahí sí es religiosidad. Un ejemplo. Pueden faltar a cualquier culto menos al día que juegan. ¿Y eso qué, cómo se llama? Prioridad. Entonces cuando ya vienen todos chindondudos, dan ganas de decirle, mire, ¿cuál es su prioridad? Comenzará a vivir, comer y vestir. Cuando hablo de vivir, comer, vestir, principios, dieta, moda. Es que cuando Dios es la prioridad, hasta esto cambia. Cambia la dieta cuando Dios es la prioridad. La vida, los principios. El vestir, la moda, cambia. Amén. Y todo es una bendición. Pero hay que hacerlo. Y todo lo que usted quiera, desee. Y quiero decirle algo, vienen hasta cosas que usted ni siquiera un día pensó o soñó. También se le presentan y te dice el Señor, y esto no lo quieres. Ay, Señor, si yo no lo necesito. Es que no es que lo necesites, yo quiero dártelo. ¿Lo quieres? ¿Por qué? Porque Dios siempre va a honrar a aquellos que elijan por Él primero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Porque el vivir en el reino y su justicia es una obediencia productiva, Señor. ¿Por qué productiva, hermano? Porque alivia la tensión. Esto es porque confía en Él y esto le dará descanso. Elimina el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque nos sometemos a su voluntad. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es que no encontramos despropósito en todas aquellas cosas que pasan en nuestra vida. Esto quita, hermano, el sentimiento de culpabilidad. Y si no, sabemos que habrá otra oportunidad y quizás mejor, porque ya no caminamos por vista, sino por fe. Estas decisiones hacen que se registre el progreso. Cuando cambian las prioridades, también cambia el progreso. Cambian los efectos, cambia el producto, el fruto, cuando uno cambia las prioridades. Y cuando se cambian las prioridades, hay lugar para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque las prioridades anteriores no permitían el progreso espiritual y verdadero. Por eso le decía, tremendo lo que dice David, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Eso significa no serás avergonzado. Todos aquellos que eligen por Dios no son avergonzados. David lo dice de otra manera, todos los que levantaron sus rostros al Señor no fueron avergonzados. Un ejemplo negativo, la mujer de Lot no cambió sus prioridades y quedó allí viviendo en Sodoma para siempre.
un ejemplo positivo. O bueno, Noemí cambió cuando entendió, cambió sus prioridades y regresó a Belén y prosperó en todo. Por eso, todos nos enfrentamos constantemente a la toma de decisiones, y estas serán basadas primeramente en cuáles son nuestras prioridades. Señor, ayúdanos, porque las verdaderas prioridades en ti traerán bendición, progreso y madurez a nuestra vida siempre. Hermano, yo sé, le mentiría si le dijera que se pueden cambiar todas las prioridades. No. Primeramente comience con esto. Deséelo. Con solo que lo desee, ya va a ver cómo Dios lo va a bendecir, la va a bendecir. Con solo que lo desee, Dios le va a ayudar a que lo logre. Y Dios no es que se va a decirle que todo tiene que cambiarlo, no. Solo comience a ver qué prioridades usted puede comenzar a cambiar. Sustituya una por una. Cuando usted considere que ya cambió una, dígale al Señor: Señor, tú me ayudaste a cambiar esta prioridad en mi vida. Ahora voy a tomar otra, Señor. Y quiero decirle, hermano, que Dios bendice las intenciones del corazón. Y verá cómo su vida poco a poco, hermano, será como la luz de la aurora. Yo le mentiría si le dijera que todo hay que cambiarlo de un solo. Ni yo lo haría, porque no podría. Pero sí, hermano, me he tocado momentos en los que he tenido que decidir por Dios. Y hoy le puedo decir que no me he arrepentido. Quizás después de 10 años, se lo puedo decir. Quizás después de 20 años, se lo puedo decir. Porque no fue una vara mágica la que en el momento me mostró el beneficio, sino que tuve que esperar ese proceso de siembra y cosecha. No existe, hermano, no existe una vara mágica para esto. Pero sí existe esto, que Dios va a estar con usted. Y eso es bueno. Por eso Pablo dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una gran cantidad de oposición, no de testigos, repito, sino de acusadores, de jueces. No le dé importancia a eso. Y aún a su propio corazón, cuando su corazón nos diga en nuestro interior: no vas a poder, no es tan simple así, tan fácil. No le crea ni a sus propios pensamientos cuando estos no son los correctos. Porque si Dios dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que das por tu vida te vendrá como una añadidura. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que nos has dado remas. Gracias a aquellos que nos abriste el entendimiento para entender tu palabra. Y gracias especialmente porque podríamos habernos quedado en casa, Señor, con otro compromiso. Pero aquí estamos, Señor. Vinimos. Señor, gracias por permitirme regresar y recibir de ti esta palabra. Hermano, yo oro para que esta palabra sea como una semilla que prospere en su corazón, y que el día de mañana a la nueva generación usted le pueda decir: no me arrepiento de haber decidido por Dios. Porque de seguro en esas decisiones usted ni siquiera existía en Cristo. Y hoy se lo puedo contar, y Dios sabe que es cierto. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y bendito
Toma el trono.